Hola Carlos, Hi, ¿cómo estás? ¿bien y tú? Bien, gracias. La pregunta de hoy es, ¿qué es la significancia de la resurrección? Muy buena pregunta. ¿Cuál es la significancia de la resurrección? Esa es una cosa que tenemos que pensar todo el tiempo y hay que mirar lo que dicen las escrituras. Primero vamos a leer en la primera carta de los Corintios, capítulo 15. Pablo habla y aquí es lo que nos dice. Capítulo 15, versículo 16 al 19. Y eso es lo que nos dice. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, la fe de ustedes no tiene sentido. Y ustedes todavía están en sus pecados. En tal caso, también los que murieron en Cristo están perdidos. Si nuestra esperanza en Cristo fuera únicamente para esta vida, seríamos los más desdichados de todos los hombres. Al comenzar aquí, Pablo nos está diciendo algo muy importante. Que si Cristo no resucitó, entonces ustedes tienen una fe que es en vano y que no tiene sentido, y básicamente y fundamentalmente que uno permanece en sus pecados. Eso es donde tenemos que enfocarnos. Muchas veces cuando hablamos de la resurrección, hablamos de que vamos a ser resucitados, unos a la vida eterna y otros a la muerte eterna. Hablamos de que vamos a vivir en el cielo, y eso es importante. Pero la pregunta es, ¿cuál es la significancia de la resurrección? Hablamos bíblicamente y teológicamente. Entonces hay que ponernos a pensar un poquito. Si Cristo no resucitó, entonces usted se mantiene en sus pecados, o aquel que crea en Cristo. No importa que crean o no, se mantienen en sus pecados. ¿Qué es el problema con el pecado? Uno nace pecador y nace con pecado. Entonces uno se mantiene separado de Dios, se mantiene condenado. Entonces uno básicamente va rumbo al infierno. Entonces si uno pone su fe en Cristo y Cristo no resucitó, entonces no hay ningún pago para el pecado. Acuérdese que Pablo nos habla en Romanos capítulo 6. Nos dice que ¿qué es el problema con el pecado? Dice aquí que la paga del pecado es la muerte. Entonces póngase a pensar, uno muere físicamente en tiempo, pero espiritualmente uno ya está muerto. Ese es lo que el pecado nos ha dado. Entonces, si sus pecados no han sido pagados, entonces usted sigue condenado rumbo al infierno. No hay ninguna oportunidad para usted que sea salvo. Ahora, la resurrección de Jesús es evidencia que sus pecados han sido pagados. ¿Cómo? Hay que pensar, si la paga del pecado es la muerte y Cristo se mantiene muerto, entonces no hay ningún pago o evidencia que ha sido pagado. Pero a causa de la evidencia de la resurrección, eso nos enseña que el pago del pecado, o para el pecado, a Dios, ha sido satisfecho. Entonces, el Padre está satisfecho con el pago y entonces resucita al Hijo de entre los muertos, como evidencia visible que el pago ha sido aceptado. Podemos decir, ¿por qué resucitó al tercer día? Pues número uno, porque las Escrituras nos dicen, número dos, porque Él dijo, pero también porque póngase a pensar, si el Padre está satisfecho con el pago, entonces nos tiene que dar evidencia que el pago ha sido completado. ¿Y quién podría pagar eso? Solamente Dios mismo, que es el Hijo. Entonces Él hace el pago, el Padre está satisfecho. Todo el pecado del mundo fue puesto en Cristo. Nos dice esto en Isaías capítulo 53, que todos nuestros pecados fueron puestos sobre Él y que Él fue la sustitución. En nuestro lugar Él murió. Pero al resucitarlo el tercer día, eso nos demuestra que Dios está satisfecho con el pago. Y eso es algo que es muy importante. Entonces, si usted cree en Cristo y tenemos fe y confianza que Jesús resucitó, podemos tener certitud que usted no se encuentra condenado porque Jesús pagó por sus pecados. Entonces, ¿cuál es la evidencia? Que Jesús resucitó el tercer día. Y esto, otra vez, la significancia de la resurrección es que Cristo resucitó al tercer día y que pagó por el pecado completamente. Eso es el punto de que Dios Padre está satisfecho. Muchas gracias y que tengan un buen día.
para la otra si Dios quiere.